Bienvenidos a una nueva entrevista del canal Nueva Humanidad, este canal en el que pretendemos, y de hecho lo estamos haciendo, concienciar con mucho respeto a toda la humanidad de que hace falta un cambio integral. Y para hablar de ello hoy tenemos un invitado muy especial, Mario Barca Oliva, que es formador y mentor para una vida plena. Mario, bienvenido. Muchas gracias, encantado, y me encanta estar con vosotros aquí. Ya ven, es una persona joven, pero con mucha experiencia, y como muchas veces pasa, la experiencia la adquieres después de un proceso traumático. Tú ya desde muy joven buscabas respuestas a cuestiones trascendentales y profundas, pero fue después de una crisis cuando diste este cambio, cuando empezaste a acumular experiencias y luego pues más tarde pensaste que con esto podías ayudar a los demás. ¿Cómo fue tu crisis? ¿Qué fue lo que hizo el clic para dar este cambio? Bien, pues si bien es cierto lo que dices, que desde pequeño siempre me he planteado las cosas, porque lo que me decían, esas verdades exteriores que me contaban, yo veía que no eran así. Por ejemplo, fumar da cáncer de pulmón. Bueno, pues yo veía gente que se atiborraba a fumar y no tenía cáncer de pulmón, y gente que no había fumado nunca y tenía cáncer de pulmón. Esa una entre otras. O por ejemplo con el peso. Me he dedicado hasta ahora a ser entrenador personal, y esa verdad exterior que me decían de que el peso va, por ejemplo, con el consumo calórico, yo veía que no era así. Veía que gente que comía un montón y que no hacía ejercicio y estaban como un palillo. Bien, entonces siempre me he preguntado las cosas, tratando de encontrar una verdad esencial que encajase con lo que veía, y si no, pues entonces ¿qué hacemos? Esa ha sido intuitivamente toda mi juventud. Ahora, el hecho que mencionas, ese sí que es un hecho muy importante en mi vida, de hecho ha sido el hecho que me ha marcado toda la vida. Y fíjate qué curioso, porque yo era una persona que no tenía problemas. No tenía problemas de dinero, no tenía problemas de... no sé, no me pasaba nada. Y resulta que con 22 años empiezo en un proceso muy duro a nivel de ansiedad, a nivel de crisis existencial y de no saber qué me pasa, porque, bueno, pues las herramientas que nos da la sociedad hoy en día son las que son y no llegan a donde deberían llegar. Entonces estuve sumiso en un proceso increíblemente agónico. Yo lo llamaba el vacío negro, el agujero negro. Y llegó un punto un día en el que dije, yo así no puedo seguir. Ya estaba, caí en el máximo fondo y yo, si sigo así, no lo cuento. Entonces ese día me vino, como por inspiración, por intuición, he llegado a mi vida a este punto por cómo he pensado, cómo he vivido, cómo he actuado, cómo he sentido. Lo que tengo que hacer, y te lo cuento como lo sentí, mandar a tomar por culo toda mi mente. Fue un momento de inspiración reveladora, porque luego volví otra vez a caer un poquillo en eso, pero ya menos, ¿bien? Cuando vi que el problema era que me tenía que vaciar de todo eso, a la semana siguiente me llegó la sabiduría de los grandes maestros. Y mediante las frases que en aquel momento, con mi conciencia, que solo sabía extraer lo mínimo, pero ya con eso empecé el camino interior, y desde ahí toda la base de crecimiento personal y hasta el día de hoy. O sea, podríamos decir que tú has estudiado por tu cuenta a los grandes maestros, los grandes filósofos, los grandes líderes espirituales, y de ahí que te dediques ahora a informar, a hacer cursos de la sabiduría milenaria, el camino interior hacia tu vida plena, que es lo que hemos anunciado al principio, que es lo que estás divulgando, y de hecho ahora en el inicio del 2022 reprendes todos estos cursos y empiezas a enfocarte pues en eso, en esa sabiduría. O sea, no hay que elegir solo un sabio, no hay que elegir solo un líder, un poquito de todos, y la parte buena, la que tú dices, la que no está manipulada, ¿no? Claro, es un proceso autodidáctico, sí, que hasta que no he encontrado algunas fuentes, y una en concreto, no he sabido extraer la esencia de toda esa sabiduría de los grandes maestros, también es verdad. Lo que se dice desde las religiones o desde la espiritualidad, me da igual de un bando que de otro, no tiene nada que ver con lo que en esencia decían los grandes maestros, que sí, que cuando lo entiendes ves que funciona. Porque fíjate, cuando pasé ese proceso que hemos hablado de crisis personal, luego cuando desperté, entre comillas, porque no me gusta ese término mucho, confunde muchísimo, yo me di cuenta que la gente que estaba metida en el mundo de la espiritualidad, al final, en definitiva, seguían igual.
seguían en lo mismo, como mucho un poquito más contentos, si acaso, pero seguían con los mismos problemas, rebotando ante las mismas cuestiones. Entonces yo me planteaba, ¿esto realmente, los grandes maestros, es lo que enseñaron? Bueno, resulta que es que lo que enseñaron es algo mucho más profundo y diferente, y yo creo que es el primer filtro que tuve que hacer. Al principio yo me estudiaba todo, me leía todo, y con el tiempo he aprendido a quitar mucha paja que hay, incluso en el ámbito de la espiritualidad, hay muchísima paja, hasta llegar a la esencia de los grandes maestros. Y entonces, ¿qué descubres? Que todos los maestros, me da igual que sea, desde Jesús, a Buda, a Mahoma, a Sócrates, a Aristóteles, Platón, me da igual qué grandes maestros, y me da igual qué culturas, africanas, orientales, americanas, todas decían lo mismo, con diferentes palabras, con diferentes mitos, pero en esencia contando una misma única verdad universal, que es la verdad universal metafísica de cómo funciona el universo. Y de ahí en adelante ya funcionas tú con tu vida. Creas una base de sabiduría milenaria que ha sido siempre la misma, y desde ahí ya te toca crear tu vida y alcanzar esa vida plena. La fuente, la raíz es la misma, nos rompes un poco los esquemas con esto, sí. Con esta afirmación de que las personas muy espirituales siguen igual un esquema de influencia externa, podríamos decir, porque se basan, o sobre todo cuando se basan en un solo maestro, en una sola sabiduría. Y el problema no es ese, ¿eh? Tú puedes seguir solo uno, pero si sigues la esencia de lo que ha transmitido, sí. El problema es que nos han llegado cosas totalmente destrozadas. Vamos a poner un ejemplo en lo real, para que quede más claro. Nos llega una frase, por ejemplo, de Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y claro, tú aplicas eso en tu vida y no consigues nada, y tampoco entiendes nada de lo que está pasando ahí en esa frase, ¿bien? Esto llega a nosotros por las malas traducciones, ciertos intereses, cada uno que ahí vea lo que quiera, ¿bien? Si te vas a la esencia, a la frase en sí, Jesús lo que dijo es, conoceréis la aletheia y la emuná os hará libres. Ya son dos palabras diferentes, no es la misma verdad. ¿Y qué quería decir él con esas palabras? ¿Qué significaban en los idiomas en los que él decía y en el contexto en el que lo decía? Pues aletheia son esas verdades exteriores. Esas verdades que pues, me dicen que esto es incurable, me dicen que es que esto no se puede, me dicen que esas verdades exteriores que me arman una realidad, eso es la aletheia. Entonces, por eso te dice, conoceréis la aletheia, esas verdades exteriores. Que es la influencia externa, ¿no? Efectivamente. Y la emuná os hará libres. Emuná, ¿a qué palabra te suena? A emanar. Es un concepto de la verdad que yo debo de emanar. Sale de mi interior, pero tengo que lograr emanarlo y realizarlo. Eso es lo que me libera. La verdad interior que yo emano. Entonces, ¿ves cómo no tiene nada que ver con la enseñanza? Otro ejemplo muy común es la fe. Jesús no utilizaba la palabra fe y el concepto era justo el contrario. Nos han dicho que la fe es eso que tienes que hacer un acto de creencia y creerte porque sí. Bueno, pues aplicando eso, los resultados ya ves los que son. Escasos, muy pocos. Cuando Jesús decía la palabra fe, utilizaba la palabra pistis, que etimológicamente significa credibilidad, crédito, la confianza. Entonces, según tu fe te es dado, es según tu pistis te es dado, según tu crédito, tu confianza, según lo que tú confíes. Entonces, justo es lo contrario de lo que nos han vendido por fe. Por eso es tan difícil conseguir la vida que realmente quieres, a pesar de que hagas muchos cursos de espiritualidad, cuando no son desde la verdadera esencia del universo. Y me da igual que cojas un maestro que otro. Puedes coger solo uno, pero si sigues la esencia de lo que enseñó, vas a llegar a ello. O sea, hemos de separar el trigo de la paja, como se acostumbra a decir, eso, claro. Y tenemos la suerte de que tú ya lo has hecho durante muchos años y que podemos ir directo al conflicto interno y buscar las soluciones, podríamos decir. Tú haces de guía para estas soluciones a través de cursos, claro. y a través de unas formaciones específicas. ¿Las haces personalizadas, las haces online, las haces presenciales? El grueso de la formación lo hago online, porque al final llega a todo el mundo. Entonces, pues desde América no pueden venir aquí presencial, ¿no? Precisamente aquí arranca un nuevo proyecto. Después de más de un año de formación que yo ya he estado dando, ahora arranca de nuevas, con todo lo aprendido ya de lo anterior, el proyecto ya final, por así decirlo. Y ahora en enero arrancamos la nueva formación donde vamos a aprender todo esto.
Si hay una idea clave que yo quiero transmitir con esta formación, ¿cuál es? La idea matriz que todos los sabios y todas las culturas nos han enseñado, por condensar, que la encarnación es una cárcel que debes trascender. Esa es la idea matriz y toda la enseñanza que nos han dejado, mediante sus frases, mediante sus actos, ha sido para aprender esto. La encarnación es una cárcel que te forman, yo lo suelo resumir en las verdades exteriores y tu ego. Al final todo se reduce en el ego, pero bueno, para hacer dos clasificaciones, las verdades exteriores y tu ego. Eso te forma una cárcel que debes tratar de trascender. Cuando tú logras trascenderla, consigues la vida plena. Y ese es el camino que nos han enseñado todos los maestros que pretendemos enseñar en la formación. Hemos podido ver un poquito el contenido de tu curso, un curso súper completo que todos pueden consultar en arcaluz.es, que es, ahí está desarrollado, sí, tu web. Claro. Que además, pues curioso el nombre Arcaluz, ¿qué escogiste? ¿Por qué escogiste Arcaluz como nombre? Bien, fue el arca, es como en el mito de Noé, y viene muy al caso porque en la sociedad actual está pasando eso, ¿no? Un diluvio en el que no se está salvando prácticamente nadie, ¿no? Hay similitudes. Bueno, ¿quién se salvó? Noé. ¿Y por qué se salvó Noé? ¿Qué utilizó Noé? Un arca. Ahí hay una clave simbólica en las sílabas. Bien, la sílaba ar tiene que ver con la iniciación, con el esoterismo. Ves que está en tarot, por ejemplo, arcano, bien, tiene que ver con eso. Y el K significa la persona. Entonces, el arca es la persona iniciada en el esoterismo, en el ocultismo. El esoterismo es el camino interior. Eso significa interior. Exo, con X, significa exterior. Entonces, el arca representa esa persona que sigue el camino interior y es el medio para salvarte del diluvio. Y de ahí viene el arcaluz. Y además encontramos un contenido a la par curioso también, porque abrimos el portal, abrimos la web y encontramos las arcanciones, que no había encontrado nunca en ningún portal de este tipo, en un portal de búsqueda espiritual, de desarrollo integral, y a través de las arcanciones, que es como yo sugiero que entren, porque a la que empiezas a escuchar una, luego ya te vas enganchando, porque hay significados que desconocemos y hay mensajes que tú utilizas, y me imagino que también te dieron a ti un mensaje positivo, claro, para estos momentos de cambio. Claro, como todo lo que yo hago en mi vida, absolutamente todo, lo hago desde el camino interior, incluso las canciones, o ayer en las prácticas que tuvimos en la formación, estuve comentando y estuvimos explicando y desgranando lo que pasó el lunes en el sorteo de la Champions League de fútbol, que se formó una cosa tremenda. ¿Veis? Es fútbol, pero sigue siendo aprendizaje del camino interior. Hablando de fútbol, no hablábamos de fútbol, hablábamos de camino interior, pero utilizamos el fútbol. Pues las canciones lo mismo. Con las canciones lo que quería era darle a la gente un punto de apoyo que sea sabiduría y que sea canción para los momentos que les sea necesario recurran a ellas. Y el juego de la palabra también con el ar por medio, ¿no? Que significa ese camino interior. Utilizas también el oráculo, y no un oráculo cualquiera, es un oráculo que tú has creado con unos mensajes muy concretos, además muy atractivo, muy bello, muy hermoso de colores y de mensajes. Sí, el oráculo lo creé porque después de todo este camino interior, de este recorrido, quise condensar toda la sabiduría en formato oráculo, que valiese como oráculo para que lo quiera utilizar de esa manera, pero también que valiese como simple herramienta de sabiduría para la persona que no quiera un oráculo, que no sepa cómo utilizarlo, también le valga como sabiduría. Y fíjate si han sido años y años de preparación interior hasta llegar al punto de sacar el oráculo, las 55 frases que hay contenidas en el oráculo, fíjate qué compendio de sabiduría hay ahí. Yo he seleccionado las 55 frases más matrices en el universo para empezar a crear tu vida plena. Quiero, por ejemplo, enseñarte dos. Bueno, el oráculo viene con un librito a método de instrucción, para quien no sepa usar un oráculo. Fíjate, viene con una frase totalmente individual, cada unidad tiene una frase diferente. Le quise dar una índole individual a cada oráculo. Entonces, el oráculo tiene un mensaje para ti, exclusivo, y solo está ese mensaje para ti. O sea,
cada persona cuando abre su Tiene caja su mensaje. tiene un mensaje diferente Sí, a los otros. y de aquí te podría contar anécdotas, o sea, me puedes estar horas y horas contándote anécdotas alucinantes con el mensaje que ha recibido la persona, Del acierto, ¿no?, que tiene. pero alucinantes, ¿eh? Sí, sí. Y luego, pues bueno, las 55 cartas del oráculo. Bien, yo quería hoy enseñar dos de ellas, por la importancia que tienen. Fíjate, una es de San Pablo, que fue el mejor aprendiz de Jesús, y dice: transformaos mediante la renovación de vuestra mente, como me pasó a mí en su día. ¿Ves? Lo importante está en cambiar la mente. Fíjate, la otra frase, que es mi favorita, es de Descartes, otro gran maestro, que dice: para alcanzar la verdad es necesario, una vez en la vida, desprenderse de todas las ideas recibidas y reconstruir de nuevo y desde los cimientos todo nuestro sistema de conocimientos. ¿Ves? Es la misma idea. Entonces, ¿qué nos han querido transmitir los maestros con esto? Que el primer paso, sí o sí, es el vaciado. O te vacías de lo anterior o no puedes construir algo limpio nuevo. Parece muy fácil cuando lo dices, pero yo creo que esto es muy difícil. ¿Es el objetivo del curso el vaciado o va más allá el objetivo Claro, de este el objetivo curso? no es el vaciado. El vaciado es un paso importante, sin el cual no puedes conseguir el final. El objetivo del curso es llegar a comprender el universo y, por tanto, a ti, y aplicarlo para conseguir realmente tu vida plena. Eso se traduce en conseguir no obedecer al ego, no eliminarlo, sino no vivir en base al ego, vivir en base al alma. En los mitos hindúes o en otros mitos, el símil que hacen es un carruaje, bien, el ego serían los caballos. Si el carro está yendo al establo, pues cuidado que pueden ser los caballos los que están decidiendo a dónde va el carro. Eso es lo que nos pasa a toda la humanidad, que vivimos en base al ego, aunque no te lo parezca. Claro, la gente dice: no, yo decido libremente. Tengo muchos ejemplos prácticos. Yo decido libremente. Y en cuanto empiezas a desgranar, ves que es el ego el que está ahí. Entonces, ese es el camino interior para desocultar el ego y conseguir tu vida plena. Diferentes fases de la formación. ¿Cuál destacarías de las fases que vamos teniendo? Porque es un curso muy intenso y muy extenso. Pero algo así para que nos atraiga y digamos: pues mira, creo que esto me va a solucionar un problema, creo que es necesario en mi vida este cambio y con Mario tengo una oportunidad fantástica. Yo entonces lo resumiría en dos momentos. El primero, que es el del vaciado, porque, por lo que decimos, con un ejemplo en lo denso. Tú imagínate que tienes una copa de vino, ¿bien? Y tienes vino en la copa, y ese sería el ego. Un día decides: yo ahora quiero beber agua, entonces voy a echarle agua, y le echas agua, y te lo bebes. ¿Qué tienes? Un vino aguado, ¿no? Ni vino ni agua. Entonces, eso es lo que le pasa a las personas que se creen que por entrar en el mundo de la espiritualidad ya lo tienen solucionado. No, porque aunque lo nuevo que metas esté bien, lo anterior te está infectando eso nuevo. Esa es la frase que estábamos diciendo. Entonces, ese primer paso es indispensable. Empezar a vaciarse. Y vaciarse ya puedes empezar con creencias, con ideas, con suposiciones, con muchas cosas. Y el segundo paso importante yo creo que sería aprender cómo funciona el ego. Esos dos son los dos pasos así un poco por reducirlo. Y de ahí, bueno, pues ya luego todo el desglose. Pero ese sería el resumen. Que eso lo aprendemos en la formación. Claro. Y luego también me gustaría saber a quién va dirigido. A lo mejor hay alguien que no ha entrado nunca en este mundo de la espiritualidad, que es muy pragmático, que sigue todas las normas de la sociedad, lo que dicen en la tele, lo que lee en cualquier libro. Esa persona, a lo mejor ahora al escucharte piensa: pues me estoy dando cuenta que estoy haciendo todo lo que él está diciendo, ¿no? Estoy siguiendo las normas y estoy lleno de algo que no es mío, que es externo, ¿no? Ese tipo de persona sería ideal para el curso, ¿no? Realmente tampoco existe un camino mejor ni peor, ni que porque esas normas que me dices tienen que ser ni buenas ni malas, depende cómo las utilices siempre. Tampoco es voy en contra de esto, voy en contra del otro. El camino no va por ahí para nada. El camino va en yo qué quiero en mi vida, habiendo vaciado primero del ego, qué quiero en mi vida y dirigirme a ello. Y por ahí ya empezarán a ocurrir las cosas. ¿A quién va dirigido? Realmente a las personas que
o bien estén mal en su vida y quieran cambiar con resultados reales, o quien quiera entender y ver el funcionamiento del universo, comprender qué es lo que pasa en su vida, por qué ocurre esto, por qué ocurre lo otro. Y en definitiva, quien quiera una vida plena. Y cuidado que no diga una vida feliz, porque en la formación ya veremos los peligros de la felicidad. Es bastante engañoso. No quiere decir que no tengas que ser feliz, pero la felicidad hay que colocarla en otro sitio y enfocarla de otra manera. Desde luego, la formación lo que va a permitirte es entender el funcionamiento universal, gracias a la sabiduría de los grandes maestros, y aplicarlo en tu vida. Los resultados son alucinantes. Los alumnos que tenemos desde el año pasado así lo corroboran. Ese es otro de los fallidos que hay de paja en la espiritualidad, que no hay resultados en lo denso. Lo denso es la consecuencia de lo sutil. Luego, si no hay resultados en lo denso, no hay cambios en lo sutil. Por mucho que te pienses que porque has descubierto que hay algo más que lo físico, no hay cambios en lo sutil. O haces cambios en lo sutil o no hay cambios en lo denso. Entonces, no está separado. Está todo unido y es un reflejo. No es fácil, ¿eh? Todo esto. No es fácil asimilar todos estos cambios que parece que, bueno, con 4 pautas las vamos a hacer, ¿no? Es un trabajo interior muy profundo lo que propones. Sí. Yo admito, cuando la gente me dice eso, que me dicen todos, admito que decir que no es fácil, ¿bien? Pero una vez que lo has dicho, ya te lo desmonto. Es cierto que no es fácil si sigues el camino que te han enseñado, el camino exotérico, donde cada cosa que te dicen no tiene sentido, no funciona en lo real y ya ves cómo está la humanidad. Por mucho que la ciencia empiece a saber cada vez más, además es una formación que enseñamos, como la ciencia cada vez se acerca más a la sabiduría milenaria. Y lo enseñamos y lo corroboramos con las noticias, y yo le enseño toda la información científica, cómo cada vez remite más a eso. Entonces se trata de eso que decimos, de conseguir resultados. Entiende que si yo comprendo el funcionamiento del universo, no puedo fallar. El caso está en que estoy fallando porque el universo no es azar, no es que haga una cosa con... No, tiene unas leyes que rigen y que funcionan. Yo les diría, por lo que hemos hablado antes nosotros también en la previa, que con este curso, aparte de un cambio hacia una espiritualidad, hacia una creencia en ti mismo, también puede tener un cambio en su vida, no solo en la parte emotiva, sino también en la parte física. Es que está integrado. Mira, algunas veces la solución que me han propuesto la gente espiritual, y lo pongo entre comillas porque ya te digo que no es que sea así, pero bueno, es eso, aislarse, por ejemplo, en la situación actual, pues me aíslo con los que no estoy de acuerdo con sus creencias y me encierro yo solo, que no va por ahí, no va por ahí. No va con aislarse, no va con separarse, no va con independizarse, no va solo con la gente que piensa como yo, no va por ahí, para nada. Consiste en, depende de lo que tú quieras en tu vida, conseguirlo todo siempre integrado, y estás integrado en la sociedad, y estás desarrollándolo en lo denso. Y lo denso es importante porque, básicamente, porque es que es un reflejo de lo sutil. Si lo denso se ha creado desde lo sutil, es la mejor manera de evaluar lo sutil. Yo muchas veces, por eso a los alumnos, cuando me dicen algo, sí, he cambiado tal, digo, en lo denso todavía no se ha cambiado, no me cuentes la milonga. Luego al final siempre se acabo cazando, lo vemos, ven dónde está el fallo y todo eso, ¿bien? Pero no caigamos en el mito de que lo denso no es importante, que lo denso... No, lo denso es igual de importante que lo sutil, lo único que no es lo que crea la realidad, es lo ya creado. Lo que crea la realidad es lo sutil, pero todo está unido y todo forma parte de lo mismo. Hoy nos has roto los esquemas, ya ven, podríamos estar horas hablando con Mario Barca Oliva, pero se nos acaba el tiempo y yo les aconsejo al 1000% que entren en la página web arcaluz.es y si ven el contenido del curso y si han escuchado esta entrevista, seguro que les llamará la atención poder ser parte de este grupo de formación. Mario Barca Oliva, que tengas unas muy felices fiestas, espero que nos volvamos a ver aquí en el contenido de este canal de Nueva Humanidad y también a todos ustedes que tengan unas muy felices fiestas y hasta la próxima entrevista. Gracias. Gracias y felices fiestas a todos.